Solidaridad. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Proyecto colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto colectivo, El programa radial de Asociativa. en Caput. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Un miércoles más aquí en Radio Caput, haciendo Proyecto Colectivo. No es un miércoles más, me retracto, porque por primera vez en 10 años me toca a mí conducir el programa y no vamos a tener en la mesa al querido doctor Gustavo Curcio, al cual, bueno, después de 10 años de mucho trabajo de mi parte, le he podido serruchar el piso y no está en la conducción. Así que bueno, muy contento de estar acá con todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa especial, no va a ser los bloques ordinarios que venimos haciendo miércoles a miércoles, sino que vamos a hablar de un tema específico en su consulta no molesta. Pero antes de pasar a eso, no podía dejar de mandarle un saludo a todo el equipo de producción, a Débora Teotis, bueno, a Gustavo Curcio, que ha trabajado mucho para este programa, a Jimé Salazar, que siempre lo acompaña a Gustavo y elige los temas, es nuestra musicalizadora oficial del equipo. Bueno, también a mi amigo Oscar García, que siempre nos acompaña y es un poco la cábala, aunque a veces no ha funcionado la cábala, pero bueno, lo tenemos como cábala al fin. También, bueno, hoy tenemos en la operación a Yelén Mancilla, nuestra nueva operadora, que bueno, se tiene que poner un zapato muy grande, que es el de Martín Loza, que nos ha operado durante muchísimos años, ¿no? Así que también le mandamos un saludo a Martín, que bueno, ha pasado momentos muy lindos junto a nosotros y esperemos que Aye también pueda disfrutar el programa como lo veníamos haciendo hace tantos años. Así que bueno, dicho esto, vamos a comentarles la forma de comunicación con la radio, ¿no? Acá Radio Caput. Tenemos el WhatsApp para oyentes, que es 6516 4446. También pueden contactarnos. Sepan, este es el programa radial de Asociativa, ¿no? Me estaba olvidando mencionar esto. Y pueden ubicar a Asociativa, que es una consultora especializada en proyectos sociales y acompañar a organizaciones de la sociedad civil. La pueden ubicar a través de www.asociativaweb.com.ar o en las redes sociales también buscan Asociativa en Facebook, en Instagram y nos contactan. Así que bueno, un saludo para toda la audiencia y cualquier duda nos pueden consultar a través de esos canales. Bueno, dicho esto, vamos hoy a arrancar con este segmento especial, ¿no? que tiene que ver con su consulta no molesta. Proyecto colectivo. Su consulta no molesta. Te ayudamos con tu proyecto social. En Caput. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es importante, que no es menor, ¿no? Normalmente las organizaciones, el mundo de las organizaciones, siempre andamos corriendo atrás de los papeles, de los contadores, de las presentaciones que cada vez se van haciendo más complejas, de la vida social de la institución, que también es compleja y máximo hoy en día con toda la situación socioeconómica que estamos atravesando y el abandono por parte del Estado a muchísimas organizaciones en cuanto a ese acompañamiento que se venía dando. Pero hay un tema que también es transversal al mundo de las organizaciones, que no es menor y que nos permite movernos, darnos a conocer y que tiene que ver con la comunicación, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de comunicación, bueno, es muy amplio la comunicación, ¿no? Porque no estamos hablando de algo tangible, algo lineal, algo que las organizaciones, que haya una fórmula donde cada organización repite X cantidad de pasos y puede conseguir ciertas metas. Y además, bueno, vamos a ir profundizando un poquito, pero la comunicación es mucho más que dar a conocer ciertas cuestiones. Y bueno, ¿qué entendemos por comunicación? Bueno, comunicar es una forma de expresarse, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, de cualquier forma. Puede ser lenguaje de señas, un idioma, ¿no? Señas, cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Todo eso es comunicar, ¿no? Y todo eso que hacemos, que tratamos de transmitir, tiene un sentido concreto, no es algo azaroso, ¿no? Uno cuando saluda a alguien lo hace de una forma, uno cuando se dirige a alguien lo hace de una forma, digamos, todo eso tiene una intencionalidad, tiene un sentido, y eso es comunicar, ¿no? A grandes rasgos. ¿Querés pasar? ¿No? Ahí dejamos la definición un poco más precisa, ¿no? Toda expresión del ser humano es simbólica y está vinculada a un lenguaje y genera sentido. Y pasamos a la próxima, que es una definición un poco más concreta, que a mí me gusta mucho, es una definición que trae la UNESCO, ¿no? Que la comunicación sostiene y anima la vida, es motor y expresión de la actividad social y de la civilización. Es la fuente común de la cual se toman las ideas, fortalece el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad. La comunicación vincula en el hombre sus aspiraciones más nobles de una vida mejor. Es decir, la comunicación es algo totalmente transversal a la vida de las instituciones, es algo central, es algo que merece ser tenido en cuenta, merece ser trabajado, porque a partir de allí es que vamos a poder mejorar un montón de procesos en la vida de la organización. Bueno, ¿y qué entendemos por comunicación, ¿no? A ver, pasamos. Bueno, ahí pusimos como ejemplo algunas palabritas, ¿no? Pobre, marginal, excluido, vulnerable, carenciado, asistido, ¿no? Cada una de estas palabras podemos... Uno cuando las menciona, cuando las dice, automáticamente generan un algo, ¿no? No son palabras sueltas, digamos, tienen un sentido, están proponiendo una mirada, digo, no es lo mismo decir excluido que decir marginal, no es lo mismo ir caminando por la calle y ver una persona en situación de calle, valga la redundancia, y mirarlo, tener una mirada sobre alguien vulnerable que sobre alguien pobre, digamos, ¿no? Son conceptos que, más allá de que son palabritas muy, muy simples, ¿no? Engloban un montón de conceptos, ¿no? Engloban un sentido muchísimo más amplio que la palabra en sí, porque tienen una intencionalidad, ¿no? Tienen esto que mencionábamos antes, que engloban una emoción, un sentimiento, una idea, ¿no? No es lo mismo, sobre todo en el mundo del voluntariado, hablar de colaborar que de asistir. No es lo mismo donar que colaborar. No es lo mismo, ¿no? Hacer un voluntariado, valga la redundancia, que dar una mano, hacer una gauchada. Digamos, son conceptos que muchas veces son primos, están estrechamente vinculados, incluso sinónimos, pero incluso hasta los sinónimos no son iguales, no es lo mismo. Entonces, a mí me parece interesante traerles esta discusión, ¿no? Del sentido que crean y comunican cada una de las palabras que utilizamos, porque a partir de lo cual es que nosotros vamos a trabajar en nuestra organización, ¿no? Según la misión que tengamos en ella, ¿no? Los que nos proponemos como organización. Y bueno,
tomando esto, pasamos a la siguiente, ¿no? La, la imagen y la comunicación no solamente se reduce a palabras, sino que también la comunicación, perdón, está asociada a la imagen, ¿no? Ahí yo les traje unos emoticones y fíjense de qué manera tan simple uno puede expresar un sentido y comunicarse, ¿no? Esto es algo que cada vez ha evolucionado más, ¿no? Y cómo ha abreviado las comunicaciones, ¿no? Uno recibe un WhatsApp, que es lo más cotidiano que utilizamos, y bueno, el dedito arriba, los corazoncitos, la sonrisita, el llanto, digo, cómo a partir de algo tan simple como un emoji, ¿no? Podemos generar una idea y nos podemos comunicar, no valga la redundancia. Bueno, el origen de estos emoticones, bueno, pareciera como que es algo de la vida digital, ¿no? Algo reciente, pero buscando un poco de info, es algo que ya tiene más de 40 años, ¿no? El científico Scott Fahlman lo propuso hace muchísimos años para identificar mensajes de bromas o mensajes serios, ¿no? Porque en la universidad donde trabajaba muchas veces los mensajes que se enviaban estaban mezclados y bueno, se generan algunas confusiones. Entonces, a partir de estos emoticones, empezaron a ordenar un poco esa comunicación que tenían, ¿no? Así que bueno, ya en los 90 ya empezaron a aparecer estos, ya con toda una cultura digital mucho más consolidada, empezaron a consolidarse y a desarrollarse lo que hoy conocemos como emoji, ¿no? Estos simbolitos. Y bueno, vamos a la imagen, ¿no? Que es la prima hermana de la comunicación. ¿Querés pasarla a la próxima? Bueno, acá vamos a ver una imagen de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos acá en Buenos Aires, en Radio Caput, en la calle Talcahuano. Y se me ocurrió traerles esta imagen muy linda de Avenida Corrientes, donde se ve el obelisco, pero junto con el obelisco se ve un montón de carteles, cartelitos, marquesinas. Bueno, todo eso, todos esos logos, ¿no? Uno cuando ve ese cartel con la E grande celeste, enseguida lo asocia a un estacionamiento, ¿no? No hace falta pensar, parar, preguntar, ver de qué se trata. Uno ciertos íconos, ¿no? Ya enseguida los asocia a una función, a un algo muy específico. Y eso es importante, ¿no? Porque es una de las formas más simples de comunicar, ¿no? A través de la imagen. Y es algo que en la actualidad cada vez se está propensando más. Ustedes han visto que los mensajes escritos, y sin duda con los emojis, los stickers, ¿no? Cómo se fue abreviando la forma de comunicarnos entre nosotros. Y esto también sucede con las marcas, ¿no? Sucede con la señalítica, con cómo se expresa la comunidad y las organizaciones, ya sea de la sociedad civil, como las organizaciones con fines de lucro, cómo se organizan y tratan de identificarse de manera muy concreta en la vida social, en la vida pública. Así que me parece interesante esto, ¿no? Porque, ¿qué es la imagen, no? Y acá vamos a traer también una definición un poco de manual, como para ordenar conceptualmente. La imagen o entidad corporativa es la manera en la que una organización con o sin fines de lucro, firma o comercio se presenta a sí misma al público, tanto como a clientes o a inversores, como a empleados o miembros de la propia organización. Más allá que esta definición uno podría creer que está orientada a organizaciones con fines de lucro, esto también sucede en las organizaciones de la sociedad civil, digamos, ¿no? Si uno, ¿querés pasar a la siguiente, Aye? Si uno pone
empieza a mirar, ¿no?, este cuadro, va a encontrar un montón de marcas, Lego, Volkswagen, Nivea, Canon, Sony, y de una manera muy simple uno puede asociar esa imagen con ciertos productos, ¿no? Más allá que incluso tal vez algunas de estas marcas manejen otros tipos de artículos, pero uno cuando habla de Lego sabe que son juguetes, uno cuando habla de Fanta sabe que es una bebida, ¿no? Entonces, ¿de qué forma estas marcas han podido ir sintetizar esa idea que tenían ¿no? Para que quienes las vean en esas marquesinas, en esos cuadros, en la calle o donde sean, puedan identificarlos y asociarlos con lo que producen, ¿no? Uno mira el loguito de Nike o el de Adidas, que acá estamos proyectando, y si yo no le pusiera el nombre de la marca, enseguida lo asociamos, no caben dudas de a qué se refiere. Y tampoco cabe duda a qué se dedican esas marcas, ¿no? Porque no son marcas cualquiera. Si uno quiere un café no va a buscar el logo de Nike o el logo de Adidas. Ahora, si uno quiere comprar, conseguir alguna prenda deportiva, seguramente se va a acercar a alguna de estas marcas o a cualquier otra, pero digamos, poniendo como ejemplo estas marcas que son muy conocidas, ¿no? Son centrales. Y esto también sucede en el mundo de las organizaciones, ¿no? Si nosotros pasamos y vemos alguna de las organizaciones más, no sé si más importantes, porque no hay ninguna organización más importante que otra, pero sí más difundidas, más conocidas, que han tenido más acceso a la vía pública y a una difusión más intensa. Uno ve el logo de Greenpeace y sabe perfectamente a qué se dedican, no necesita una gran explicación, ¿no? Son ambientalistas, es gente que a lo largo y ancho del mundo realiza acciones concretas en busca del cuidado del medio ambiente, la fauna, etcétera, ¿no? Y generalmente las campañas de Greenpeace uno las ve, o como escuché una vez en un congreso una señora decir: yo no me veo arriba del barquito, pero bueno, sí me veo donando. Entonces, bueno, eso tiene que ver con una idea muy concreta de qué comunicar y qué necesita, ¿no? Esa organización de vos, de mí, ¿no? En cuanto a recursos, ¿no? Ya sea humanos, económicos, materiales. Pero no solamente está Greenpeace, no sé, Cáritas. El logo de Cáritas creo que es uno de los más viejos que yo por lo menos conozco. Luchemos por la vida, uno sabe que se dedican a la difusión de toda esta problemática que cada vez es más compleja, ¿no? Que tiene que ver con los accidentes en vía pública. Médicos Sin Frontera, una organización que está haciendo un trabajo enorme en distintas partes del mundo, y que también, de la misma forma que Greenpeace, buscan constantemente colaboración económica, porque bueno, lógicamente es un trabajo profesional donde el voluntariado que hacen y el perfil del voluntario es muy concreto, muy acotado, ¿no? Digamos, yo no podría ser voluntario en Médicos Sin Fronteras, salvo una cuestión más de índole administrativa. Pero claramente no soy médico, soy profesor de historia, con lo cual estoy bastante lejos de poder curarle alguna enfermedad o recetarle algo bien a un niño o una niña en alguna zona que tenga necesidades médicas. Bueno, ni hablar de UNICEF, Cruz Roja, otra organización que emblemática del mundo social y que tiene una llegada a lo largo y ancho de todo el mundo. Le mando un saludo a mi amigo Carlos de Luca, que fue director de la Cruz Roja hace muchísimos años. Fíjense de qué forma tan simple, tan concreta, cada una de estas organizaciones, a partir de esta pequeña comunicación llamada isologotipo, nos cuentan a qué se dedican, ¿no? Uno las asocia de
de una forma muy, muy simple, ¿no? Y pensando la definición, podríamos decir que el logotipo y la imagen institucional constituyen recursos estratégicos de comunicación para una organización de la sociedad civil, ya que no solo permiten identificar visualmente a la organización, sino que también contribuyen a transmitir sus valores, fortalecer su credibilidad, diferenciarla de otras organizaciones y generar sentido de pertenencia. Esto no es menor, el de diferenciarla de otras organizaciones, porque muchas veces sucede que pareciera como que es todo lo mismo, ¿no? Uno, volviendo al caso de Nike o Adidas, ¿no? Que son marcas deportivas, digo, es importante que nos asocien con determinada misión, determinada función, ¿no? Yo he sido scout toda mi vida y uno de los grandes paradigmas que tiene el movimiento scout es que pocas veces nos asocian realmente con lo que hace el movimiento scout, que no es más ni menos que un movimiento educativo. Y cuando uno pregunta, lo primero que te dicen es, bueno, sí, trabajan para la iglesia, ayudan a la gente, les enseñan a los chicos a hacer fuego, digamos, ¿no? Bueno, es muchísimo más profundo lo que hace el scoutismo. El scoutismo es un movimiento educativo que a partir de la educación no formal trabaja y desarrolla y contribuye a la formación de niños, niñas y adultos jóvenes en la vida social. Entonces, fíjense en qué diferencia, cómo algo mal comunicado, cómo se va instaurando y va, y en vez de generar esa diferenciación, ¿no? Termina confundiendo, ¿no? Porque además, ¿no? Cada organización, cada misión tiene un público específico, digo. Tal vez hay un perfil de ciudadano, ciudadana, de persona que por ahí está dispuesto a contribuir económicamente con alguna de estas organizaciones, porque abraza la causa, porque, no sé, le parece que considera que estas cuestiones medioambientales son trascendentales y tiene la posibilidad, el interés de contribuir económicamente. Entonces, bueno, busca Greenpeace, ve cómo poder colaborar y lo hace, ¿no? Otro tal vez con Médicos Sin Fronteras, otro tal vez con el Movimiento Scout, otro tal vez con la Fundación Vignes, de la cual soy parte. Ojalá haya gente que haya más suscriptores a nuestros vías de donación, pero digo, en concreto es importante poder diferenciarse y que de una manera simple esta organización pueda no solamente transmitir un nombre, sino una idea y simplificar, sintetizar qué es lo que hacen, ¿no? Para que aquellas personas que desean participar puedan hacerlo, ¿no? Ya sea económicamente, ya sea sumándose como voluntariado, ya sea contribuyendo con alguna cuestión material, con alguna cuestión logística, digo. Sucede mucho, por ejemplo, con las organizaciones ligadas con el cuidado de los animales y demás, que muchas veces piden gente para tránsito de tal perrito, tal gatito, y bueno, por ahí la contribución es eso, tener 2 días un animalito en casa y darle amor, ¿no? Cuidarlo hasta que alguien se lo pueda llevar, digamos, ¿no? Pueda adoptarlo. Entonces, no todas las contribuciones tienen que ver con lo económico en el mundo de las organizaciones y es importante hacer esta diferenciación. Yo acá marqué y hice un pequeño punteíto de 4 ítems que me parece son fundamentales y que tienen que ver. Bueno, el logo permite que la organización sea reconocida rápidamente en redes sociales, en documentos, campañas, bueno, eventos, cartelería, bueno, y cualquier espacio de comunicación en general, digamos, ¿no? Lo otro es que expresa visualmente quién es la organización, ¿no? Esto que charlamos y que les contaba hace un ratito, ¿no? Decir, bueno, Scout, es esto, tiene que ser esto, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo a los Scouts, más allá de que soy Scout porque creo que es una de las grandes organizaciones a nivel mundial que no ha sabido comunicar
por lo menos en Argentina, desconozco en otra parte del mundo si es así, pero por lo menos en Argentina no ha sabido comunicar bien su misión, su visión en cuanto a qué hacen como organización de la sociedad civil. También sirve para generar confianza. Nos ayuda a transmitir seriedad, confianza, ¿no? Uno cuando ve una marca, un logo bien hecho, algo que se va replicando constantemente y que está asociado con determinadas campañas, ¿no? Esa coherencia que se va construyendo a lo largo de la vida institucional genera confianza, ¿no? Uno... Voy a citar a un amigo que siempre me cargaba, me decía con respecto a los scouts, me decía, mirá, me dice, yo siempre los consideré unos tontos, no voy a usar la palabra que utilizó, pero todos los consideramos buenos. Entonces, si hay algo que ha sabido comunicar, el movimiento scout es esta idea de generosidad, de bondad, de nobleza, y eso sí lo ha sabido comunicar. Y no es menor que a una organización le asocien esos valores sociales. Entonces, las organizaciones debieran de intentar, dentro de sus posibilidades, de propensar y tratar de fomentar y desarrollar para su identidad ciertos valores que son positivos, ¿no? Que son positivos. Y también la diferencia, ¿no? Esto de distinguir a la organización de otras, ¿no? Cuando hablamos hace un rato, uno ve el logo de Médicos Sin Fronteras y sabe a qué se dedican, o Luchemos por la Vida y sabe a qué se dedican, Greenpeace sabe a qué se dedican. Digo, enseguida uno las puede diferenciar y fácilmente comprender de que no son todo lo mismo. Bueno, y acá ya nos vamos a empezar a meter un poquito en el barro de lo que son las organizaciones en sí, ¿no? En la praxis, como se podría decir. Porque también algo que sucede en el mundo de las organizaciones es que pareciera como que todo es lo mismo, ¿no? El Facebook de la organización, el WhatsApp de la organización, o X canal de la organización, o la cartelera del club. Es como que todo lo mismo, ¿no? Todo comunica, todo sirve para comunicar. Y si bien todo sirve para comunicar, nosotros vamos a dividir la comunicación en dos grandes campos, ¿no? Dos grandes tipos de comunicación, ¿no? Que tienen que ver con un concepto más interno, ¿no? Si podés pasar ahí está, Aye, gracias. Uno que tiene que ver con la comunicación interna, ¿no? Esa que está destinada a los miembros de su propia organización, ¿no? Y otro que tiene que ver con la comunicación externa, ¿no? Lo que está destinado a difundir esto que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Cómo difundir esa idea, esa misión, cómo difundir lo que necesitamos, las acciones que hacemos. Entonces, es muy distinto. Y una de las cosas que sucede más habitual en el mundo de las organizaciones es que por ahí tratamos de canalizar todo en el mismo lugar y muchas veces es erróneo, ¿no? Entonces, por ahí uno ingresa a una red social de una organización, no sé, un Facebook, un Instagram, y de pronto se encuentra, no sé, el cumpleaños de Pipo, que cumplió año y no, nada, nos juntamos, tomamos algo, comimos algo y nos sacamos una foto, que fulano compartió y que vende el auto, digamos, nos empezamos a encontrar con un montón de cosas que para aquellas personas que no están dentro de la organización, que no conocen la vida social de la organización, el manejo, los movimientos, realmente termina siendo incómodo, contraproducente, porque lo que sucede es que confunde, termina rompiendo todas estas cositas que veníamos hablando antes de la claridad, de poder identificar, de diferenciar. Digo, cuando se empieza a generar toda esa ensalada rusa de mensajes inconexos, empieza a perder todo ese hilo conductor. Por eso es importante que
que la comunicación como herramienta transversal de las organizaciones sea clara y esté bien diferenciada, ¿no? Esta comunicación interna, entenderla que es para nosotros, para los que estamos en el día a día de la organización, para los que nos juntamos para hacer determinada acción, para realizar tal cosa, para tomar tal decisión, digo, ¿no? Una vez me acuerdo en un Facebook, no me acuerdo bien de qué organización habían posteado tal día reunión de comisión directiva. Pero realmente, no sé, una convocatoria, una reunión de comisión directiva, que no es algo menor porque es el órgano máximo de gobierno de una institución. Ya sea consejo de administración, consejo directivo, ¿no? Como se lo llame, digo, pero nada, la persona que de pronto se acercó porque vio una actividad y quería ver cómo colaborar o cómo acercarse, de pronto se encuentra eso y realmente no tiene nada que ver con lo que está buscando. Entonces es importante que esa comunicación interna, que me animo a decir que es lo más difícil del mundo de las organizaciones, poder desarrollar sistemas de comunicación internos eficientes, sobre todo a medida que la organización va creciendo y ya no son los 5 amigos que se juntaron para armar esa olla popular o dar clases, hacer ayuda escolar a chicos en un barrio o que se juntaron para hacer una determinada movida, sino que eso fue creciendo. Y ya cuando no son esos 5 amigos que se conocen y que hablan de una manera muy directa, sino que empieza a circular otras personas, empiezan a incorporar nuevos voluntarios y demás, y se empiezan a correr estas personas, digo, empieza a mutar. Entonces ahí es importante que podamos tener en claro cuáles son los canales de comunicación, cómo nos vamos a convocar, cómo vamos a articularnos, digamos. Y eso tiene que estar claro, eso tiene que estar muy claro, porque no es lo mismo todo. Y la comunicación externa también tiene que ver con esto de cómo difundimos lo que hacemos, principalmente, bueno, básicamente la misión, la visión de lo que hacemos, ¿no? Cómo difundimos esas acciones. No es para cualquiera, es a quién va dirigido, digo, si muchas veces las organizaciones hacen campañas y empiezan a difundir cosas que les llega a todo el mundo y la verdad que no tiene sentido que le llegue a todo el mundo, porque no todo el mundo, digo, si uno es una organización ambientalista y no sé, yo colaboro con una organización de Francisco Álvarez de Paso del Rey, que bueno, cuidan perritos, ¿no? Rescatan animales de la calle y demás, y de hecho Pochocla, mi perrita, es de ahí, me la dieron ellos. Pero la verdad que si no sos una persona que le gusta a los animales, que está vinculado con eso, no tiene sentido que te lleguen avisos, que te manden WhatsApp, que te manden, digamos. Entonces en eso también hay que ser concreto a la hora de comunicar. Y vamos a meternos en otro tema que esto sí podríamos hacer una carrera universitaria. Hoy por hoy cada vez está más profundizado, que tiene que ver con qué canales de comunicación vamos a utilizar, ¿no? Hay un montón de clasificaciones, ¿no? De canales. Yo voy a usar una clasificación de 3 canales, de 3 tipos de canales, que son muy concretos, que tienen que ver con los canales orales, los canales escritos y los canales tecnológicos, ¿no? Uno creería que el oral, lo escrito, ha pasado a un tercer, cuarto plano, ni siquiera un segundo plano, y que todo fue absorbido por la tecnología, pero les aseguro que no. No hay nada más eficiente en un club que la cartelera del club, en ese espacio, ya sea en el buffet o en el espacio donde más se convoca. No hay nada más
eficiente que esa reunión personal donde se discuten cuestiones concretas y se construyen acuerdos, se articulan decisiones. Entonces, no es menor que esos canales se mantengan vivos y se organicen, ¿no? Sobre todo organizarlos. Por ejemplo, en canales escritos, bueno, las carteleras, las actas, ¿no? Los libros de anotaciones. Muchas veces hacemos reuniones y nadie anota nada. Y después a la semana, che, ¿qué quedamos? No, bueno, pero fulano, y se nos hace una mezcolanza. Entonces está bueno, qué sé yo. Por ejemplo, en la Fundación Vignes tenemos un cuadernito que se llama Cuaderno de Coordinación, donde vamos anotando, ¿no? Cada martes que nos juntamos, las cosas que discutimos, hablamos, acordamos. Y eso nos ordena. Nos ordena, más allá que después se manda por ahí una minuta por WhatsApp, pero nos ordena porque es lo que refleja lo que realmente se habló en el momento, ¿no? Entonces está bueno tener esa lógica de anotar y tomar apuntes, ¿no? Y las actas, según corresponda, muchas veces las asambleas sesionan y no hacen el acta, ¿no? El acta a veces las hacen después. Pero bueno, yo personalmente sugiero que las actas las hagan, que les den esa rigurosidad. Esto en educación sucede mucho, donde por ahí ante cualquier situación se deja en un libro de actas el registro de lo sucedido. No está mal que eso en determinadas organizaciones, no sé si en todas vale la pena, pero en algunas organizaciones es atinado tener un librito de actas y dejar un registro firmado de lo que se acuerde y demás. Bueno, los canales orales, ¿no? Las reuniones, los encuentros. No perder esta lógica. Ustedes saben que la pandemia rompió mucho de eso en las organizaciones. A nosotros y a mí en la Fundación Vignes, en el movimiento SCAU en ese momento, ya no estoy más. Pero me consta que en muchas organizaciones ha alejado un poco a las personas, ¿no? De esto de reunirnos construir estos espacios de encuentro, de discusión, de verse. Y yo creo es una de las cosas que más reivindico. Digo, las organizaciones funcionan porque hay personas que están dispuestas a sostenerlas. Y sostenerlas implica ponerles el cuerpo, juntarse, estar, verse, discutir. Entonces, estas reuniones, estos encuentros son trascendentales para las organizaciones. Y por último, vamos a los canales tecnológicos, ¿no? Dentro de canales tecnológicos, uno podría pensar, no, son prácticamente transversales a todo lo que sucede en el mundo de las organizaciones, pero además podríamos hacer una pequeña división y darle un sentido a cada uno de estas herramientas de comunicación tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, yo me anoté algunas cositas como comunicación directa, no sé, el WhatsApp, el Telegram, el email, ¿no? El email que por ahí uno podría pensar de que está en extinción, en riesgo de extinción, pero la realidad es que las organizaciones está bueno que tengan su email, recibir. Hay muchas veces convocatorias y para financiamiento, para proyectos o para participar que hay que tener un mail institucional, poder vincularse de esa forma. Entonces, esa comunicación directa, ¿no? Tenemos esos pequeños canales. Después, bueno, las redes sociales. Y acá un pequeño paréntesis. Yo puse varias redes, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Bueno, hay un montón de redes sociales. Yo creo que vamos camino a que haya tantas redes sociales como personas en el mundo. Son infinitas. Más allá que hay 5 o 6 que son las más importantes, las más prominentes, más difundidas y con más usuarios, pero
También hay que entender de que no todas las organizaciones les va a funcionar cualquier red, digo, ¿no? No es lo mismo el perfil de usuario de Facebook que el de Instagram, que el de LinkedIn, que el de YouTube. No es lo mismo YouTube que TikTok. El público, la forma de vincularse y comunicar cada una de estas es bastante distinta. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora después vamos a profundizar un poquito más en lo que es cada una. No me quiero meter ahora en eso, pero ahora vamos a profundizar. Bueno, después lo que no puede faltar es esa comunicación institucional, ¿no? Ese sitio web, el newsletter. También otra cosa que uno creería de que está en riesgo de desaparición, pero el newsletter está vigente, ¿no? Es una forma de comunicar a modo institucional, ¿no? Y tener ese pequeño sitio web actualizado con información coherente, con los canales de comunicación, valga la redundancia, con las redes sociales, digo, no es menor para muchas organizaciones que están consolidadas y ya vienen trabajando y que tienen acciones concretas, ¿no? Darse a conocer y sobre todo de cara a la búsqueda de donantes, de colaboraciones de distintos tipos, no es menor tener esos canales aceitados, ¿no? Digo, uno cuando quiere conocer o le pica, digamos, decir, bueno, ¿cómo puedo colaborar? Lo primero que hace empieza a googlear, a buscar la página web, las redes sociales, digo. Entonces ahí es donde empiezan a cobrar sentido tener estos canales institucionales bien sólidos, ¿no? Porque en definitiva es lo que va a hacer, puede ser lo que tuerza de que una persona quiera y se anime a donar, a contribuir de alguna forma, ya sea económica, material o lo que sea, a una organización. Después también tenemos otro grupo que tiene que ver con la participación y la gestión, ¿no? Que son los formularios, las plataformas de voluntariado, digo. Hoy por hoy hay un montón de herramientas, ¿no? Desde, no sé, generar una encuesta para ver qué días es más conveniente juntarnos o qué día o qué tal cosa, tal decisión, y las distintas plataformas que hay de voluntariado y demás, ¿no? Hay un montón de cuestiones, o grupos, ¿no? Grupos ya sea de distintas redes como otras plataformas. Y por último, que también está muy bueno, la comunicación virtual. Esto, ustedes saben que a partir de la pandemia hubo un salto exponencial en el uso de plataformas de comunicación virtual. Bueno, yo puse 3 que son por ahí las más conocidas, las más utilizadas, que son Zoom, el Meet o el Teams de Microsoft. Pero bueno, cualquiera de estas u otras, si las hubiese, incluso WhatsApp también permite hacer videollamadas de varias personas. Yo recuerdo en algún momento durante la pandemia usábamos bastante. Lo que pasa es que estaba limitada la cantidad de usuarios en la misma llamada, pero bueno, esta comunicación virtual existe y está bueno que las organizaciones la tengan presente. Un poco para profundizar en cada uno, bueno, también WhatsApp tiene la versión business que está muy buena y te permite configurar un montón de cuestiones como horarios, tener, no sé, catálogos de cosas que uno tiene para ofrecer o la organización tiene para ofrecer, mejor dicho, ¿no? Y que permiten una comunicación directa con todos, básicamente, ¿no? Ya sea con los beneficiarios, con los voluntarios, los donantes, los colaboradores, ¿no? Pero el WhatsApp lo que nos da es esa inmediatez. Por eso uno cada vez más ve en las páginas web, en los sitios institucionales, el botoncito de WhatsApp que no puede faltar ya prácticamente. Bueno, el correo electrónico, que es lo que nos puede dar esa formalidad, esa institucionalidad a la hora de intercambiar info con otras organizaciones, o incluso
algo muy simple como, no sé, enviarle la documentación o tal dato al contador, al abogado, a determinado profesional que nos está llevando adelante tal servicio, ¿no? De una manera formal, concreta, que nos permite institucionalizar esa comunicación. Bueno, el sitio web yo siempre consideré, y más allá de que hay mucha gente que tiende a pensar de que se ha ido corriendo, ha ido perdiendo valor, yo siempre consideré y lo sigo pensando que es el núcleo central de la comunicación de cualquier organización, tener un buen sitio. Cuando digo tener un buen sitio no significa que cuenten todo lo que hacen, que sea bárbaro, súper, digo, pero sí que pueda comunicar de manera simple quiénes son, dónde están, qué hacen, cómo lo hacen, cómo los contacto. Digo, son 3 o 4 tópicos que si el sitio brinda eso, está bien, está muy bien. Y no es menor para mí, vuelvo a insistir. Bueno, Facebook, Instagram, ¿no? La difusión de actividades, campañas, noticias, bueno, todo lo que normalmente hacemos. Y ahí hay una pequeña diferenciación con Instagram. Instagram, ustedes saben que es muy visual. Y al igual que los emojis, cuando hablábamos al principio, ¿no? De cómo a partir de un iconito tan chiquito podemos transmitir un mensaje tan simple, concreto y directo. La imagen ha ido ganando un protagonismo muy grande. Hoy hay un montón de herramientas para desarrollar imágenes. Hoy no hay tiempo como para meternos y profundizar, pero hoy las herramientas de inteligencia artificial nos permiten desarrollar imágenes de manera muy simple y muy piolas para comunicar. Antes por ahí había que, no sé, buscar a alguien que conozca, que entienda de determinadas herramientas digitales para poder desarrollar imágenes. Hoy por ahí eso se puede resolver de una forma mucho más simple. Entonces Instagram, ¿no? A partir también de esa inmediatez con la historia que subimos, Instagram es una herramienta, una red muy potente hoy en día que yo se la recomiendo prácticamente a todas las organizaciones. YouTube también es una red muy, muy piola. Yo como única salvedad a YouTube es si la organización no tiene contenido audiovisual para subir, no vale la pena. Y también cuando hablo de contenido audiovisual hablo de contenido de calidad. Digo, si vamos a filmar cualquier cosa y la subimos, también hay que pensar de que eso termina siendo contraproducente porque estamos rompiendo con esa regla de la coherencia, de la diferenciación, de la seriedad, digamos, que tratamos de darle a la organización. Entonces, hay que ser muy precavido. Y tener una red que por ahí tiene pocos posteos, poco movimiento, poco laburo encima, termina siendo contraproducente muchas veces para las organizaciones porque si uno se mete a una red y ve que el último posteo es de hace 5 años y a uno no le genera una idea de una organización que está trabajando, que se está moviendo, que está actualizada, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que siempre hago hincapié es el tema de las redes sociales, sobre todo YouTube. Digo YouTube porque a diferencia de Instagram, generar material audiovisual es un poco más complejo que generar imágenes y subir un texto. Entonces tiene un nivel de profundidad y de complejidad un poquito más grande, que muchas veces ese pequeño salto no es tan fácil de hacer para las organizaciones. Sobre todo entendiendo de que muchas veces no contamos con los recursos económicos como para, no sé, pagarle a alguien o tener determinados especialistas laburando y dándonos una mano en determinadas cuestiones. Lo mismo pasa por TikTok.
TikTok está buenísimo, cada vez se usa más, es algo muy difundido, ¿no? Es esta inmediatez, es el video cortito, pero bueno, no sé si es para todas las organizaciones. Eso hay que tenerlo muy presente y ser coherente, ¿no? Con eso, ¿no? Realmente ameritan discusiones profundas en el seno de los miembros de la organización, porque armar una red social son algunos clics, pero después sostenerla, darle contenido, darle coherencia, es otra historia. Bueno, LinkedIn es otra red muy interesante que tiene que ver con lo profesional. Muchas veces las organizaciones, además de su misión, o mejor dicho, para poder solventar su misión, realizan otras actividades o tienen, digamos, cuestiones más de índole profesional, y está bueno LinkedIn como esta red profesional, ¿no? Que por excelencia actualmente que genera ese tipo de vínculos. Telegram, que es una herramienta que también se viene difundiendo hace bastante, que ya se viene consolidando, también es una herramienta que en lo inmediato está buena. Bueno, las plataformas de videoconferencia que ya les comentamos, ¿no? Muchas veces, y nosotros lo hemos implementado en la fundación, actividades virtuales, hoy se puede brindar un montón de talleres, cosas que no es que antes no se podían, sino que hoy está más arraigado en la cultura social de poder, anotarse algo virtual. Bueno, los formularios, ¿no? También es algo que está muy bueno, ¿no? Escribirse en una actividad y decir, bueno, toma, ¿cómo me inscribo? Listo, toma, metete acá, o escanea este QR, o tal link, y me inscribo a tal actividad. Eso está buenísimo, ¿no? Plataformas de email marketing. El tema de los email, hay algunas plataformas que están muy buenas que brindan envíos gratuitos. Yo particularmente uso Mail Relay, que está muy buena, te permite, no me acuerdo si 80.000 envíos por mes, lo cual es una barbaridad. O MailChimp, que también está muy buena, pero es muy limitada en cuanto a la cantidad de envíos gratuitos. Pero bueno, son muy potentes, están muy buenos para utilizar y son muy simples de usar. Después las plataformas de crowdfunding y de donación online, que eso también es algo interesante para las organizaciones. Yo utilizo en la Fundación Business Donar Online, que es una plataforma que te permite generar campañas de donaciones, pero entiendo que hay otras que también son muy potentes, y que permiten, para que no solamente esté en mi sitio web el link para donar o demás, sino que a través de estas plataformas poder facilitar, ¿no? Esta tarea de captación de fondos, que todos sabemos que es uno de los talones de Aquiles que tienen las organizaciones, ¿no? El financiamiento, el conseguir recursos, y cada vez se está haciendo más difícil porque no solamente es más caro sostener formalmente a las organizaciones, sino que estamos en un momento bastante complejo a nivel socioeconómico en el país, con lo cual ya no solamente las organizaciones se las hace cuesta arriba, sino que aquellos que la llevan adelante también están sufriendo esta situación que la complejiza. Bueno, nos íbamos a meter en el plan de comunicación como para darle un cierre. Lo voy a mencionar brevemente como para tenerlo presente, y ya vamos a ir cerrando este encuentro porque bueno, nos vamos a quedar sin tiempo y no conozco tanto a Yelén como para saber si me va a tirar un zapatazo para cortar o simplemente a decir, Salva, tenemos que ir cortando. Pero bueno, lo primero que yo siempre digo de plan de comunicación es armar un equipo de comunicación, ¿no? Y cuando armo un equipo no hace falta 11 personas como la selección argentina, sino que los 1, 2, 3 o X que tengan ganas, tiempo y que entiendan de cada uno de lo que se comprometen, que lo puedan hacer. Y esto es importante porque tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad sobre la tarea concreta, ¿no? Entonces, formar un equipo, definir responsables, alcance de sus tareas, después fijar objetivos estratégicos y operativos, ¿no? Lo inmediato y lo a largo plazo que queremos para nuestra organización.
definir estos canales de comunicación, digo, esto que hablamos hace un rato, no todo sirve para todos, entonces la organización tiene que ser muy coherente y tiene que hacer un esfuerzo muy grande a la hora de ponerle empeño en la decisión que toma en cuanto a cómo se comunican internamente, cómo se comunican externamente, porque eso va a facilitar los procesos. Después, algo tan simple como armar un cronograma, ¿no? Nosotros sabemos que tal fecha es el día del voluntariado, que tal fecha tenemos tal acción, que tal fecha... Digo, bueno, eso ponerlo volcarlo un cronograma y poder organizarlo, ¿no? Efemérides, eventos, campañas, emergentes del sector, no sé, una organización que trabaja salud, bueno, hay días específicos que tienen que ser de la salud, hay situaciones específicas que están relacionadas con la salud y que bueno, las podemos ir volcando en ese cronograma. Y por último, están estas acciones concretas, ¿no? Que vamos armando, ¿no? Ya sea campañas de difusión, campañas de, no sé, puede ser de donantes, de voluntarios, de acciones concretas de la organización, pero esas acciones ir organizándolas, ¿no? Muchas veces llegamos que una semana antes nos acordamos y empezamos a armar el WhatsApp, armar la difusión, armar el posteo, digo, y no alcanza con eso, ¿no? Si uno puede planificar con tiempo, las cosas funcionan mucho mejor en la comunicación. Y por último, evaluar, ¿no? Y cuando digo evaluar, la evaluación tiene que ser algo muy simple, ¿no? Decir, bueno, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Hoy todas las herramientas digitales nos permiten parametrizar y tener indicadores, ¿no? Uno hace una campaña por Instagram y puede saber a cuánta gente le llegó, cuántos hicieron clic, cuántos se sumaron. No es difícil poder parametrizar todo eso y desarrollar indicadores para tomar mejores decisiones. Y también cómo se sintió uno, qué funcionó, qué no funcionó, digo. Y eso está bueno después volcarlo por escrito y que quede en algún lugar como para poder saber qué es lo que pasó. Bueno, sin más, vamos a ir cerrando. Espero que les haya gustado. Cualquier duda nos pueden escribir. Nos pueden buscar en redes sociales como Asociactiva Web y en el sitio web de la consultora, asociactivaweb.com.ar. Así que bueno, sin mucho más, nos estamos despidiendo. Les mando un abrazo. Un placer haber trabajado con Ayelén, que no me ha revoleado nada, así que la mejor de las ondas y ha hecho un gran trabajo. Así que bueno, otro miércoles que ha pasado acá en Proyecto Colectivo. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Estaba durmiendo. Todo lo contrario. Estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas. Con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar, soñar
Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que es soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Mis sueños son Calderón, sueños son. Sueño contigo son. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. Y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que es soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que es soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, y no te cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo. Calderón. Anoche soñé contigo. Arrancar la mañana bien informado. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular.